Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, el portal de la sabiduría ancestrales. Soy Mónica Ferrer, filósofa espiritual. Hoy en esta reunión estelar les voy a hablar sobre un tipo espiritual al que yo le llamo las palabras se las lleva el viento. Este tema trata de cómo uno debe resguardar las cosas que uno conversa si quiere que se logren, si uno quiere tener éxito. Porque ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día están tan de moda las cafeterías, los workshops, eh, los lugares públicos post pandemia. Esto ya había empezado antes de la pandemia, dijéramos. Lo que yo les voy a hablar es mucho anterior. Las palabras se las lleva el viento. Textual. Es textual lo que le estoy diciendo. ¿En dónde las palabras se las lleva el viento? Cuando tú estás en un lugar público, como una cafetería, un restaurante, una plaza, un parque, hablando con posibles socios de un proyecto, con tus amigas o amigos de tu vida emocional privada, de problemas que tú tienes con los hijos, con la pareja, etcétera, en lugares que no están resguardados por cuatro paredes, llamémoslo así. Entonces uno escucha eh, cuentos, proyectos, cosas que pasan en los lugares públicos, como son las cafeterías, por ejemplo. No es posible que uno vaya a una cafetería y cuente un problema personal donde todo el mundo lo puede escuchar, donde tú vas a discutir con posibles socios sobre un negocio que tú quieres hacer, un proyecto que tienes en mente, o eres una terapeuta, psicóloga, psiquiatra, y tienes la gran idea de ir a conversar con tu cliente, con tu paciente, perdón, a una cafetería, a un lugar público, el problema es que le queja a esta persona. Bueno, yo lo encuentro sumamente inadecuado, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno se empieza a preguntar de repente, ¿cómo es posible que este proyecto que yo lo tenía tan en secreto, está muy relacionado con el video del secreto, ¿cómo es posible que todo el mundo lo sepa o que se haya filtrado? Entonces tú llamas a tu socio y le dices, oye, para que el proyecto nos resulte, tenemos que resguardar el secreto, la privacidad de lo que estamos haciendo. Pero no te preguntaste en dónde lo conversaste. Y resulta que tú te reuniste con tus socios en una cafetería o en un restaurante y lo hablaste frente a un montón de otras personas. Y como las palabras se las lleva el viento, otras personas escuchan tus ideas y las divulgan. Y así es como de repente tú te preguntas, ¿cómo es posible que este proyecto que es tan original, que yo traje esta idea de África, por ejemplo, donde nadie, acá en esta parte del mundo nadie conoce esto, alguien me lo haya copiado? ¿Cómo es posible? Entonces tú vas y acusas a tus colegas o amigos con los cuales tú conversaste la primera iniciativa del proyecto, las primeras partes donde cuando se estaban creando el proyecto, en los principios, en los albores del comienzo. Entonces, ¿qué pasó? Al hablarlo en un lugar público, las palabras se las lleva el viento. Y esto significa que otras personas escuchan lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo y toman prestado o robado las ideas que tú tienes. O cuando tú estás contándole a una amiga o amigo problemas muy personales de tu pareja y de repente todo Santiago,
todo el pueblo donde está o la ciudad donde está, todo el mundo lo sabe. Tú te dices, pero ¿cómo? Si yo solamente te lo conté a ti. ¿Pero dónde? Pregúntense, ¿dónde? Uno nunca se hace esa pregunta. ¿Dónde lo conté? En el metro, en la cafetería, en el parque, en el gimnasio, donde hay mucha gente. Las palabras se las lleva el viento. Otras personas escuchan lo que tú estás hablando y lo comentan, porque tú no le exigiste a la otra. Tú sí le exigiste, dijéramos, empecemos, a tu a los socios que iba a hablar un negocio que mantuvieran el secreto para que el proyecto adquiriera fuerza. O a la persona que tú le estás contando tus problemas le dices, por favor, esto es confidencial, no quiero que nadie lo sepa. ¿Y cómo es posible que te vas del lugar donde estás y ya todo el mundo lo sabe? Todo el pueblo, toda la ciudad, todo el país. Porque no tuviste el cuidado de contarlo en un lugar protegido. Y lo contaste en un lugar público, cafetería, restaurante, gimnasio, como se llame, pero donde hay muchas otras personas que escuchan lo que tú estás conversando. Y tú crees que en el momento que tú estás haciendo la confidencialidad o conversando la parte secreta del proyecto y las ideas, nadie te la está escuchando. Sí, te la están escuchando y después la divulgan, porque las palabras se las lleva el viento. Hay que tener mucho cuidado. Tú quieres guardar un proyecto completamente en secreto, entonces fíjate muy bien dónde conversas tus problemas, dónde conversas el proyecto, dónde conversas las ideas, a quién se las cuentas y en el lugar donde las cuentas. Si no, las palabras se las lleva el viento. Y esto es textual. Por favor, escúcheme, textual. Se divulgan, se difusan, salen de ti y empiezan a viajar en el tiempo, empiezan a viajar por el éter. Aunque ustedes no lo crean, así es. ¿Ya? Y por eso que hay que ser tremendamente cuidadoso donde uno quiere conversar temas privados, creativos, proyectos, temas personales, que no quieres que se sepan en el lugar donde tú lo haces. Si tú quieres que eso sea realmente privado, entonces el lugar tiene que ser privado. Tu casa, una oficina cerrada, un lugar cerrado, pero no lugares públicos. Mire, yo les converso esto. Yo soy fanática de las cafeterías, desde siempre. El lugar donde yo trabajé, mi oficina, fomentaba mucho lo de las cafeterías. En el lugar donde el mundo, donde tú trabajaras, mi oficina tenía siempre una cafetería donde se reunían todos los funcionarios. Entonces, yo amo las cafeterías, amo los lugares públicos, amo los restaurantes, todas estas cosas. Pero tengo mucho cuidado de qué hablo en la cafetería. Jamás problemas personales, jamás proyectos, jamás cosas que no quiero que se sepan. Pero muchas veces yo estoy sola en las cafeterías y escucho lo que las personas están hablando a mi alrededor, quieran o no lo quieran, porque las mesas están una al lado de la otra. O sea, y todo el mundo no está hablando en sus, oye, yo te cuento despacito. No, está hablando con voz normal. Yo he visto cuántos terapeutas, psicólogas, que van a hablar, que hacen su sesión en una cafetería. Y he visto a las pacientes llorar desconsoladamente frente a todo el mundo. No, eso no es posible, eso es feo. Eso habla mal de la profesional que no está resguardando a su paciente, la expone al mundo y todo el mundo lo escucha y las palabras se las lleva el viento, todo el mundo escucha el problema que tú tienes y tú te das vuelta porque si ves que hay una persona llorando al lado tuyo en la mesa del frente, tú pones atención y pones oído. Y como las palabras se las lleva el viento, yo las puedo captar. Lo he visto montones de veces. La gente no es cuidadosa,
no resguarda su vida privada para, como privada, la divulga. No porque quiere, porque va a lugares públicos a contar sus problemas, sus cosas y lo que le pasa. Entonces, obviamente, sale al mundo. Si usted quiere guardar un proyecto y que tenga éxito, que sea original, que no quiere que nadie se los copie, entonces pongan mucha atención en el lugar donde van a discutir el proyecto, que esté resguardado por cuatro paredes, dijéramos. No en una plaza que no hay paredes, en una cafetería que es pública. No. Tienen que proteger su creatividad y el lugar donde la van a contar y compartir. Lo mismo que sus problemas personales y, 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 y todo lo que uno quiere que sea privado, dijera. Tienes que hacerlo en un lugar, si es privado, tienes que hacerlo en un lugar privado, no en un lugar público donde las palabras se las lleva el viento. Entonces usted después se pregunta, ¿cómo lo supo? ¿Por qué lo contó mi amiga? Y se enojan con las otras personas, te llevas malos ratos porque estás pensando que no puedes confiar en las personas con las que tú quieres hacer un proyecto. Pero no es eso, es porque elegiste mal el lugar donde contar el proyecto, donde contar tus problemas personales, donde proteger tu vida. No lo haces, no tienes la, la, el resguardo y, y la protección y la, y cómo decirlo, y como la eh, cuidado de dónde es el lugar donde tú estás hablando las cosas personales, creativas, proyectos, etcétera. Ten cuidado, porque es así como se divulgan las noticias, las cosas, porque las hablas en lugares públicos. No se puede. Si tú quieres que todo el mundo las conozca, perfecto, anda a los lugares públicos y cuenta todo, tu vida privada y todos los proyectos para que todo el mundo lo sepa. Pero si no es así, protégete, protégete a ti misma, protege tu proyecto y protege tu vida privada. Este es un tipo espiritual muy importante dentro del camino espiritual laico. Todo en el camino espiritual hay que tener cuidado en todo lo que uno hace, en lo que uno habla, cómo uno actúa. Y por eso yo les hablo de este tema, para que tengan cuidado y, y hagan los resguardos necesarios cuando tengan que hacer proyectos creativos, hablar de cosas personales y de cosas que son secretas. Secretas, no porque sean tal vez secretas, sino que son secretas de tu mundo interno, que tú no quieres que compartan con otros. Ten cuidado y acuérdate de este tipo espiritual y, y cómo protegerte. Esta es una protección personal que uno tiene que saber hacer. Y si tú tienes protecciones personales y te proteges, siempre vas a tener éxito, porque vas a proteger las cosas que tú haces y que tú quieres que sean protegidas. Bueno, yo los dejo hasta aquí en este tipo espiritual. Piénsenlo, medítenlo y tengan una cosa también en mente y clara, que basta con que escuchen este video para que de alguna forma las ideas que yo les cuento se van a quedar grabadas en su mente, se van a quedar pensándolas y les van a empezar a dar vuelta. Entonces, siempre los conocimientos que yo les doy espirituales van a caer en un terreno fértil. Eso yo estoy absolutamente segura. Y con el tiempo los van a ir haciendo carne de su carne y van a hacerlo que lo que han aprendido, lo que sea, van a expandir, se va a expandir alrededor de ustedes, de la gente que ustedes viven, que aman y con las que trabajan. Les deseo mucha suerte. Denle like si les gustó este video y suscríbanse a mi canal, el portal de las sabidurías ancestrales. Siempre van a aprender cosas que no hay que memorizar, sino que comprender. El camino espiritual laico es un camino de comprensión,
Basta que escuchen las enseñanzas y los tips que yo les doy para que comprendan aspectos de la vida que antes tenían completamente en una nebulosa, o ocultos o secretos porque no los conocían. Ahora los pueden hacer uso de esta información para su bien y para el bien de la humanidad. Acuérdense que nosotros lo que queremos es tener un mundo mejor, ser mejores personas e irradiar lo que estamos logrando. Mucha suerte. Los veo en una próxima reunión estelar. Cuando yo les digo trabajen en comprender los tipos espirituales que yo les doy. Eso es el trabajo. No es un trabajo fácil, ¿eh? Comprender los tipos espirituales. Bueno, hoy llegamos hasta aquí y, y escuchen con los oídos y en una situación de estar relajado y de tratar de comprender la enseñanza. Nos vemos en otra reunión estelar con alguna enseñanza importante y otro tipo espiritual.